Bien, hoy revisaremos las tendencias en las bases de datos, cuáles son esas tecnologías que están actualmente más utilizadas, que han aparecido en los últimos años y que se prevé que aparezcan en los próximos. Como ya hemos visto, el panorama tecnológico en constante evolución de las bases de datos desempeñan un papel fundamental para el almacenamiento, la gestión y la recuperación de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados. Muchos años atrás, las bases de datos han tenido que cambiar significativamente sus arquitecturas, el modo en que almacenan esta información, el modo en que recuperan la información, debido pues a que la información que se llevaba en años atrás no es la misma que actualmente se lleva. En la actualidad, por ejemplo, se manejan volúmenes de información inmensas, ya, ya que a través de la Internet existe una comunicación con individuos y grupos a nivel mundial. Por lo tanto, esta información creció exponencialmente con el boom y el aparecimiento de la web 2.0, concerniente a lo que son las redes sociales sobre todo. Y a medida que avanzamos hacia el futuro resulta fascinante también imaginar cuáles son esos posibles avances e innovaciones que se avecinan para las bases de datos. Quisiera abordar el primer tema, que es las bases de datos no SQL, ya que en la actualidad se encuentran muy consolidadas estas bases. También llamadas bases de datos no relacional, permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados. ¿Cuál es la diferencia con una base de datos relacional? Pues que define cómo se deben componer todos los datos insertados en la base de datos. Sí, recordemos que para implementar una base de datos relacional debemos primero establecer cuál es esa estructura de la base para luego proceder con las siguientes partes de la aplicación. En cambio, las bases de datos no SQL se pueden adaptar a cualquier estructura, como ya lo veremos más adelante. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas. Es el caso de las redes sociales, en las cuales existía una gran cantidad de información y que no necesariamente tenía una estructura ya preestablecida. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos relacional y no relacional? Pues la base de datos relacional está basada en tablas, mientras que la no relacional está basada en documentos. Si podemos observar en la parte de la izquierda, tenemos definida la tabla, tenemos definida con sus campos, cuáles son la cantidad de campos que tiene, mientras que acá tenemos las colecciones, las cuales, como podemos ver, no están definidas. Otra diferencia es que mantiene una estructura definida previamente en el diseño, y en cambio la estructura puede ser dinámica para las bases orientadas a documentos o no relacionales. Se diseña para tener la menor redundancia de datos posibles, mientras que en las no relacionales pueda que exista redundancia de datos. Las aplicaciones que requieren datos consistentes sin dar posibilidad al error son las que se recomienda tener una estructura relacional, mientras que para aplicaciones que requieren grandes cantidades de datos a consultar se recomienda una no relacional. Las relacionales son escalables verticalmente, es decir, se puede aumentar las prestaciones del servidor, mientras que las no relacionales se puede escalar horizontalmente, es decir, agregar más servidores al aplicativo. Algunos ejemplos de bases de datos no SQL están Cassandra, Redis, MongoDB, CouchDB, y también pues algunas empresas grandes constituidas en la actualidad como Facebook, Twitter, son las que utilizan este tipo de base de datos como Cassandra, Yahoo, Instagram, InfoJobs,
Foursquare, SourceForge, que utilizan también, por ejemplo, MongoDB. Un poco podemos también revisar MongoDB, por ejemplo. Aquí tenemos una base de datos y a su vez podemos tener las colecciones que vienen a ser las tablas dentro de una base relacional. Aquí tengo, por ejemplo, cuatro documentos que se llaman a los registros o a las filas en una base de datos relacional. Y tenemos, por ejemplo, entonces 4 registros que se han almacenado. Pero como podemos observar, en el primer registro tiene 2 datos, que es el ID y es el nombre, mientras que en el cuarto documento o registro tenemos 3 datos, es decir, haciendo una semejanza con las bases de datos relacionales, tendríamos 3 columnas y 2 columnas. Entonces nos da esta facilidad las bases de datos no relacionales en las cuales yo puedo establecer una estructura libre, ¿no? Y lo que estoy almacenando es un documento como tal, y el documento está conformado por una clave y el valor, la clave y el valor que puedo obtener. Así puedo entonces con esta base de datos MongoDB. Existen otras opciones también, sin embargo con las bases de datos NoSQL. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos buscar descargar DB y me aparece, ¿no?, la versión community de MongoDB, en la cual me permitirá, por ejemplo, descargar la community server y también escoger cuál es la arquitectura que deseo. Así también hay una vasta documentación sobre cómo instalar MongoDB. Y por ejemplo aquí, ¿no?, en Windows pues están los pasos en los cuales puedo instalar incluso en virtualización, en escenarios de producción, o también para poder revisar, para aquí están los pasos para poder descargar, escoger la plataforma y seguir los pasos de instalación, ¿no? Así que se puede también revisar, y pues aquí con el administrador que se llama Compass podemos crear bases de datos y también crear colecciones que vienen a ser las tablas y los documentos que vienen a ser los registros o las filas de estas tablas. Muy bien, tenemos entonces el siguiente tipo, que son los almacenes de datos. Un repositorio central de datos o data warehouse es un tipo de base de datos diseñado específicamente para consultas y análisis rápidos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son, por ejemplo, dentro de una base de datos en el académico de estudiantes, y quisiera saber cuáles son los estudiantes que quizás pagaron menos y tuvieron mejores calificaciones. Entonces tendría que hacer una combinación de diferentes fuentes de datos para poder obtener esa información. Así entonces tenemos los almacenes de datos en los cuales se puede unir diferentes fuentes de datos, hacer una carga, una ETL, que es extracción, transformación y carga de los datos, en los cuales podemos limpiar esta información para que esté dentro de una misma base. Y pues este es el Data Warehouse, que puedo yo luego poder generar informes, hacer análisis, data mining, puedo hacer predicciones, y es otro tipo de almacenamiento de información que está muy consolidado en la actualidad. Aquí podemos utilizar Pentaho o también Logic. Podemos utilizar también opciones de Microsoft
de Oracle para poder implementar este tipo de aplicaciones. Tenemos también las bases de datos distribuidas. Una de las tendencias clave que dará forma al futuro de las bases de datos es el auge de modelos distribuidos y descentralizados. Las bases de datos centralizadas tradicionales en un único punto de falla están siendo reemplazadas ya actualmente por los sistemas distribuidos, en las cuales pues tiene tolerancia a fallas, tiene mayor escalabilidad, mayor rendimiento, ya que tiene diferentes puntos en donde yo puedo obtener la información o puedo también tener backups de información. Puede que en un lugar se vaya la luz, pero en otro lugar está todavía funcionando los sistemas y puedo acceder a este nuevo nodo. Estas bases de datos aprovechan el poder de la computación que actualmente se tiene, como ya las velocidades de transmisión de datos, también la capacidad de procesamiento, de almacenamiento también. Entonces, y también con lo que es la tecnología blockchain, la criptografía, para poder almacenar esta información de manera descentralizada y segura, ¿no? Con todos estos algoritmos criptográficos pueden estar en cualquier lugar y con estos protocolos puedo mantener todavía la seguridad de la misma. Entonces yo puedo tener diferentes servidores en diferentes partes del mundo o quizás en diferentes nodos de un país, y con el canal de comunicaciones puedo mantener toda esta información unida. Ahora bien, puedo tener bases de datos homogéneas en las cuales utilizo un mismo DBMS. Por ejemplo, puedo tener servidores solo con SQL Server o solo con Oracle o solamente con Postgres. O a su vez puedo tener diferentes DBMS que están trabajando de manera conjunta, ¿no? Mediante el canal de comunicaciones. Así que estas bases de datos también se ha venido facilitando con lo que es la nube, y que se tiene ahora los servidores dentro de estas grandes plataformas, y no necesito ya tener diferentes centros de datos, sino simplemente un servicio en la nube para poder almacenar la información. Algo que se viene también y que es muy reciente, en el 2017 se presentó esta primera versión de una base de datos autogestionada, y lo que hace es integrar lo que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, Machine Learning, o que es en la actualidad las tendencias o las tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas también llamadas. La inteligencia artificial y el Machine Learning han revolucionado varias industrias, y su integración en las bases de datos transformarán la gestión de los datos. En el futuro, las bases de datos incorporarán capacidades de inteligencia artificial y machine learning para automatizar tareas complejas como la limpieza de datos. ¿A qué se refiere esto? En que si un dato está, por ejemplo, en un formato que no le corresponde, automáticamente se puede transformar. La normalización y la optimización de consultas. Puede hacer quizás una especie de análisis estadístico de las consultas que se van realizando para optimizar cuál es la mejor forma de información. Estas tecnologías permitirán que las bases de datos aprendan de patrones de datos históricos y optimicen su rendimiento, lo que conducirá a una ejecución de vida y una mayor eficiencia en general de estas bases. También los sistemas de bases de datos impulsados por la inteligencia artificial permitirán análisis avanzados, hacer predicciones, procesamiento de datos en tiempo real, lo que permitirá a las empresas obtener información valiosa y tomar decisiones basadas en datos rápidamente. Así que estas tecnologías que actualmente están transformando todos los aspectos de la vida, también pues obviamente tendrán su influencia en las bases de datos. Las bases de datos de memoria, si bien es cierto,
en años anteriores el costo de la base de la memoria principal, de la memoria RAM, era más costosa y por ende las bases de datos residían siempre en los discos duros, ya que el disco duro, pues esta memoria era más barata. Actualmente, con todos los avances tecnológicos y el abaratamiento de los costos, pues ahora muchas bases de datos están tendiendo a trabajar dentro de la memoria RAM, es decir, que los datos se encuentren ya en la memoria RAM y no en el disco duro, lo que posibilita que los tiempos de respuesta sean menores, ya que no tiene que hacer todo el procesamiento para ir hasta disco, encontrar la información y retornarla, sino que todo está ya en la memoria principal. El futuro de las bases de datos radica en aprovechar el poder de la computación en memoria, y estas bases almacenan datos en la memoria principal en lugar del almacenamiento tradicional basado en el disco, lo que resulta en tiempos de recuperación y procesamiento de datos significativamente más rápidos. A medida que el costo de la memoria siga disminuyendo, las bases de datos de memoria serán más accesibles y ampliamente adoptadas. La capacidad de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real va a revolucionar las aplicaciones como el comercio de alta frecuencia, el análisis de tiempo real y los dispositivos de Internet de las Cosas que actualmente están almacenando, ¿no? Actualmente la Internet de las Cosas tiene sensores en absolutamente todo lado, sensores de temperatura, de humedad, de videovigilancia, están interconectados y están almacenándose. Y si se pueden almacenar en memoria, pueden ser procesados en tiempo real. Las bases de datos en memoria permitirán a las organizaciones extraer información útil de conjuntos de datos masivos y tomar decisiones instantáneas, brindándoles una ventaja competitiva en el acelerado mundo actual. También tenemos las bases de datos orientadas a grafos, en las cuales pues trata de tener una estructura con relaciones con otras entidades para poder hacer un procesamiento más eficiente, ¿no? Por ejemplo, la ruta más corta, las relaciones que existan entre una entidad para obtenerla de manera mucho más rápida. Quizás redes semánticas. Este tipo de bases de datos están ganando importancia a medida que los datos se interconectan cada vez más. El futuro de las bases de datos será testigo de una adopción más amplia de las bases de datos de grafos, especialmente en aplicaciones de redes sociales, motores de recomendación, los likes, y sistemas de detección de fraude. Estas bases de datos se destacan con el manejo de relaciones complejas y datos interconectados, lo que permite realizar recorridos y consultas eficientes. Aquí se podrán aplicar algoritmos que ya son muy conocidos, como de la ruta más corta, por ejemplo, para obtener quizás la distancia entre dos puntos, o quizás rutas de distribución. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y quiero distribuir por diferentes lugares, ¿cuál es esa ruta que es más eficiente? A medida que crece la importancia de comprender las relaciones entre entidades de datos, las bases de datos de grafos desempeñarán un papel fundamental para desbloquear conocimientos y permitir aplicaciones más inteligentes y conscientes del contexto. Bueno, esta información ha sido obtenida de diferentes fuentes que se detallan en esta bibliografía.